Buenas tardes nuevamente a todos. Un nuevo jueves aquí en estas tertulias que poco a poco van teniendo más aceptación y sobre todo que tenemos gente que se anima a hablar de tanto en tanto y contarnos sus cositas. Hoy tenemos un invitado especial para mí, una persona que aprecio muchísimo y digo que es una de las personas que más sabe de temas de festivales aéreos, no solamente en España, sino también dentro de Europa. Con Pablo hemos intentado bastantes veces a ver si conseguimos traer un festival aéreo a Mallorca. Estuvimos casi a punto de conseguirlo hace unos años, cuando se hizo el EURAC, pero él lo vivió en propias carnes, que por culpa del aeropuerto y gestiones del aeropuerto tuvimos que dejarlo todo. Ahora estamos mirando de preparar algo para septiembre dentro del congreso que estamos organizando y sobre todo la venida del Dornier 24 otra vez después de 50 años a la base del puerto de Pollensa, y estoy seguro que con su ayuda lo vamos a conseguir y vamos a disfrutar esta tarde de una bonita charla que al final entre todos, después si tenemos alguna pregunta que hacer, la haremos. Pablo, adelante. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Os recuerdo el micrófono fuera. Que estaba diciendo que, bueno, primero muchas gracias por invitarme, que para mí es un honor compartir con vosotros este rato, y que cuando me propusisteis hablar de los festivales aéreos, la verdad es que lo pensé bastante porque digo, joder, es que no sé ni de qué hablar, porque habría tantas cosas de las que hablar, que es un tema tan denso, la preparación de un festival aéreo, que una hora o media hora o 2 horas, pues la verdad no llega a nada. Pero bueno, por algo se empieza y con la ayuda de Kilis, que le dije que estaba muy falto de tiempo y que me ayudase me dijo si me hacía una pequeña presentación ahí. Luego, hoy me la hizo y hoy le pude añadir algunas fotos más que me parecían interesantes, un poco para recordar la cronología no de los festivales aéreos, sino de lo que yo sé o de lo que yo entiendo en España, de cómo se han ido desarrollando las cosas. Entonces, si me permitís, pues ya comparto la pantalla. A ver si lo sé hacer. Sí. Vale, creo que veis mi pantalla ahora. Y voy a abrir esta presentación. Bueno, muy bien. Pues ahí está la presentación. Para hablar de los festivales aéreos, yo empezaría por la historia que yo conozco y en la que he sido partícipe de los festivales aéreos en el momento en que yo conocí el mundo de los airshows. Y aquí, pues lo primero que tengo que decir es que los festivales aéreos es una cosa que siempre ha tenido el Ejército del Aire, siempre lo ha desarrollado el Ejército del Aire, su origen para mí es el Ejército del Aire, su fin es el Ejército del Aire y su sentido también es, por supuesto, entre otras cosas, y muy fundamentalmente el Ejército del Aire. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tuve la grandísima suerte y el privilegio de conocer a miembros del Ejército del Aire en mi etapa, ahí me veis mucho más joven, en mi etapa en que yo era un simple piloto pues de aeroclub, que me lo pasaba muy bien con mi pasión de volar, y conocí a la Patrulla Águila en Vigo. No era un festival aéreo, sino que era una demostración del Ejército del Aire, de las numerosas que se hacían por toda España. Creo hablar del año 2002 o 3, algo así, o 4, no sé. Y entonces conocí pues, a la Patrulla Águila y bueno, pues tuve contacto con ellos en el año siguiente y tal. Y bueno, a mí en mi cabecita pues ya me sonaba esto de las demostraciones aéreas, que había que hacer algo más, que había que aprovechar ese esfuerzo que hace o que hacía y que hace el Ejército del Aire en demostrar sus valores, sus medios, sus preparaciones, su gente, o sea, todo lo bueno que tiene que mostrar. Y que había que, no sé,
yo pensaba, digo, "Jo, esto tiene mucho fondo y habría que desarrollarlo". Y evidentemente, y efectivamente, en España, que solo se hacía de aquellas un festival aéreo, que era el de Barcelona, con mucho éxito, sí se hacían muchísimos más en todo el resto de Europa. Y entonces, estos que veis aquí en las fotos, en mi primer contacto fuerte, intenso con el Ejército del Aire durante muchos años, fue por estas dos personas y el GEMA, en aquel momento que era Francisco de la Vega. Y no solo con el GEMA, sino con muchos de los generales que en ese momento estaban activos. Y entonces, en esa cadena, ahí veis a Pedro Solbes, que era líder de la Patrulla Águila y luego fue posteriormente jefe de la Patrulla Águila. Comandantes los dos ahí, ahora creo que coroneles, estoy seguro, y llegarán a mucho más seguramente. Fernández Shaw, que era el jefe del gabinete, de los jefes, todos los jefes de gabinete de los que he ido conociendo, todos eran únicos, y todos son únicos, porque desarrollan, parece que no, pero cuando alguien conoce todo ese desarrollo que se va haciendo a lo largo de los años, que parece que es individual en cada uno, no, hay un hilo que une todo ese trabajo y da sus frutos. El trabajo que hace uno en su puesto y el que hace otro en su puesto y el que hace otro, y el trabajo que hacemos todos en nuestros puestos, a la larga, luego ese conjunto es lo que surge con fuerza y son las cosas de éxito, ¿no? Bueno, pues ahí veis a Pedro Solbes, a Fernández Shaw y a Pablo González, que yo era mucho más joven, evidentemente, y esa foto está tomada en Hasselt. Fue una de las convenciones de los festivales aéreos en Europa a las que asistimos como escuchadores, no como participantes, sino como miembros que asistían a ese consejo. Ese fue mi primer año que asistí al Consejo Europeo de Festivales Aéreos, que es el European Air Show Council. Evidentemente yo seguí con el paso de los años asistiendo como miembro y luego tuve pues también la inmensa suerte de que me invitaron a formar parte del Consejo de Dirección de ese comité que asiste a todos los festivales aéreos en Europa y bueno, pues creo que he desarrollado y sigo desarrollando un trabajo bastante intenso en ese consejo. Bueno, pues ahí veis el origen. Yo creo que esta foto es una de las muchas fotos que se pueden decir del origen de la historia de los festivales aéreos en España, como los conocemos como organización civil, porque ya os he dicho que anteriormente el Ejército del Aire ya desarrollaba esos festivales aéreos, no había reales decretos, no había legislaciones civiles, no había normativa civil y era una acción castrense, evidentemente, de la que todos disfrutamos. Bueno, con el paso de los años, entre esa foto y esa segunda foto, debe haber unos, a lo mejor hay, no sé, 8 o 9 años. Bueno, ahí yo ya era miembro director del consejo, junto con otros directores, board members, que son donde yo siempre he dicho que soy el más ignorante, y es verdad, soy el más ignorante en ese consejo porque realmente está constituido por gente de muy alto prestigio, gente que tiene mucha historia en sus espaldas de historia de aviación, gente muy capaz a nivel legislativo, por ejemplo, en la normativa aérea británica o en la Suiza, gente como Jacques Baudelin, líder y jefe durante tantos años de la patrulla, bueno, de muchas patrullas, y la última es esta de Breitling, que son tíos que desbordan conocimiento y sobre todo seguridad y excelencia de los festivales aéreos, que eso es lo que nos lleva a trabajar en esto, ¿no? Bueno, y ahí fue un año en que, eso lo puedo decir tranquilamente, logré que se le diese el premio al Ejército del Aire del 70, creo que fue de Aire 75, ¿no? Luego Julio me corrige si digo alguna barbaridad. Sí, bien, vale. Entonces estaba aquí pues el GEMA, Arnaiz, y el general jefe de su gabinete, que ahora no recuerdo el apellido, pero bueno, seguro que me viene
a la mente pronto. Bueno, pues eso pasaron unos años y bueno, ya ahí pues los festivales aéreos en España estaban ya totalmente instalados, instaurados y con esos grandes cambios que sufrieron de pasar de un control y de un desarrollo castrense a buscar un desarrollo y una organización civil o incluso conjunta, pero sobre todo civil, porque tenía que ser un acto civil y porque era un evento aéreo, porque era un festival aéreo con toda la normativa civil que se desarrolló en España a raíz de los festivales aéreos. Quiero decir, primero se desarrollaron los festivales aéreos y luego vino la normativa. Esa normativa que vino de AESA, yo también fui partícipe de la elaboración de ese primer Real Decreto, que es el actual, donde nos complicamos la vida muchísimo con este tema, pero así es y en beneficio sobre todo de la seguridad de los mismos, ¿no? Bueno, fotos que encontré y que me parecían importantes de esos años, de los festivales cuando se desarrollaba los primeros años del Festival Aéreo de Vigo, que fue, o sea, he dicho que el primero es Barcelona, pero Vigo, lo digo tranquilamente, superó en expectativas y en públicos y en actividades al máster, que era Barcelona, y a partir de Vigo surgieron los diferentes festivales aéreos que los diferentes ayuntamientos querían organizar en España. En Vigo vinieron alcaldes y corporaciones a ver lo que salía por la tele y lo que salía por prensa, y luego, claro, se marchaban de allí hablando con el GEMA o hablando con que querían tener esto y que pues habla con este porque este es el que te va a poner en la senda de toda esta iniciativa. Bueno, ahí estoy con Piqué, del que fui, bueno, hablé mucho con él cuando ya dejó de ser ministro en este aspecto y pasó a ser presidente de Vueling, que luego yo tenía relación con Vueling por otras cosas y fue muy interesante. Me invitó a hacer un festival aéreo en Cataluña, cosa que no quise hacer porque ya había gente ahí que hacía festivales aéreos y no quería problemas. Bueno, está un poco desordenado esta presentación porque no he tenido mucho tiempo y pido perdón porque no es agradable decir que no se tiene tiempo para una presentación, pero realmente estaba enfrascado en un tema de trabajo muy importante y bueno, no está en el orden que quiero, pero sí están las fotos que quiero. También a lo largo de los festivales aéreos pues desarrollamos convenios en beneficio del Ejército del Aire, que de eso Julio lo sabe, no, lo sabe todo absolutamente porque él era partícipe de estas aventuras, que yo estaba encantado y que lo único que buscábamos era, pues eso, el beneficio si no del Ejército del Aire, de sus integrantes. Y en este caso, pues ACAI, que es la organización que hace los festivales aéreos, la que yo presido, en la que yo monté, pues fue el hilo conductor de convenios con Hamilton y el Ejército del Aire, donde se daban relojes a los miembros de la patrulla ASPA aquí. Y esos convenios, bueno, pues ahí veis fotos, se ve en aquel momento la que es la directora de Hamilton España, el GEMA, el presidente de la firma de Hamilton en Francia, el anterior GEMA que está ahí también, pilotos de la patrulla, el coronel de la patrulla ASPA en ese momento. Bueno, esas son fotos ahí de ese tipo de eventos, ¿no? Esta foto es muy importante porque ese que veis ahí con gafas, hay dos coroneles, bueno, el que era ahí en ese momento el jefe del gabinete es también culpable de todas estas cosas, que es Julio Serrano, que nos acompaña aquí también en la charla. Ese reloj, por ejemplo, que llevo yo es un Hamilton, que era parecido a los que se daba a los miembros de la patrulla ASPA. Y la verdad es que estos convenios, independientemente de que beneficiaban pues, a los miembros de la patrulla, que, madre mía, o sea, es que todo lo que se hubiese podido hacer y más estaba bien hecho, porque el sacrificio de esta gente en los festivales aéreos era alucinante y sigue siendo alucinante. Estos convenios también se alargaban, tienen una sombra que yo creo que van en gran beneficio del Ejército del Aire en cuanto a la difusión de esa simbiosis que hay entre la vida militar y la sociedad civil
Y este tipo de convenios yo creo que ayudaban mucho a reflejar este tipo de cosas. Por supuesto, eran convenios sin ánimo de lucro para nadie, ¿eh? O sea que aquí los beneficiados pues eran los pilotos, evidentemente. Ahí estamos con el presidente del grupo, no recuerdo el nombre, que son varias firmas a nivel mundial, de relojería, de muchas marcas, numerosas, entre ellas Swatch, Hamilton, bueno, y otras de gran prestigio, con miembros del Ejército del Aire, que en ese momento, pues ahí con los pilotos, y muy bien. Bueno, más cosas que hicimos aparte de los festivales aéreos, pues llevar a la patrulla Papea al estadio de Balaídos, cuando fue un partido de la UEFA. Ahí lo veis que ahí está Germán, que es uno de los directores del Celta, y está, no recuerdo el nombre, joder, estas cosas me pasan, el coronel, que en ese momento era el coronel al cargo de la Papea, ¿no? Fernando Goy Martín, era el coronel de Alcantarilla. Ahí está Julio para echarme una mano, seguro que me pasa esto a menudo, tú entras sin reparo y dime los nombres por si me dejo alguno por ahí. Bueno, pues estas cosas eran maravillosas porque traíamos a la Papea a un evento, los cuidábamos muchísimo, los tratábamos fenomenalmente bien y fijaros las cosas que hacían. Luego esto salía por la televisión, salía en prensa, o sea, era impresionante, ¿no? Y todo esto era pues magnífico. Estos eran algunos de los premios que teníamos en los festivales. Ahí está el alcalde de Vigo, en uno de los premios del Ejército del Aire. Este fue, bueno, pues eso fue un año, el anterior, este fue otro año. Ahí estaba el GEMAZ y estaba, no, perdón, estaba el AGEMA y el GEME, no era el GEMAZ, perdón. El GEMAZ estaba, creo que estaba sentado al lado. Está pues otro premio donde está el general Arnaiz, que era el jefe de Estado Mayor, el que antes, nuestro rey, que antes era el príncipe, y la alcaldesa de Cádiz. Bueno, esas eran distinciones que hacían a los festivales aéreos que organizábamos en las ciudades. Luego aquí Jesús me puso algunas cosas predecesoras a las patrullas acrobáticas españolas, la patrulla ASCA. Bien, las voy a pasar así rapidito porque eso no es lo que íbamos a contar. Bueno, pues ahí se veis formaciones de los Mirage y algunas de las patrullas acrobáticas españoles más reconocidas. Bueno, ahí hay una mezcla de militar y civil. Ahí está Jacob 52, por ejemplo, está muy bien puesta, pero también ahí hay que poner a Milano 52, que fue una patrulla anterior a Jacob. Muchos integrantes de Milano fueron después algunos de Jacob, y realmente fue la primera y única patrulla en España que se formalizó al mismo nivel que en Europa, porque en Europa realmente pues, nos llevaban la delantera en muchas cosas, nosotros hemos aprendido muchas cosas, y nos llevaban la delantera en esto de las formaciones acrobáticas civiles que participaban en festivales aéreos por toda Europa. Y en España tenemos una gran historia aeronáutica, pero no teníamos una representación pues importante. Yo creo que ahora sí eso ha cambiado. Tenemos pilotos de primera categoría que han volado por todo el mundo y que son reconocidos en cualquier punto de cualquier festival aéreo. Bueno, aquí hay imágenes de la patrulla Águila. En el momento, un año que en Gijón fue, en el Festival Aéreo de Gijón, no recuerdo el año de todos estos que hemos hecho, porque llevamos 16 ediciones en Gijón, coincidieron no solo una mujer, sino dos mujeres que eran pilotos, y en este caso de la patrulla Águila. Yo creo que esos son efemérides, pues son importantes a nivel nacional. Bueno, ahí vemos algunas imágenes de Papea, precisamente esa foto fue cuando se entregaron los relojes de Bell & Rose, que fue otro convenio que hicimos con el Ejército del Aire y las diferentes patrullas. Fue con Bell & Rose, con Hamilton, Aspa, la primera mujer también piloto de helicópteros. Cazas que han participado en las exhibiciones. Bueno, en las exhibiciones aéreas que hemos hecho en España, creo que han participado todos, o casi el 80% de los medios aéreos que tenemos, tanto a nivel de Fuerzas Armadas como de pilotos, ¿no? Entonces, los F-18, los Eurofighter, los Mirage, los F-5, el Phantom. Bueno, el Phantom no ha participado en los festivales aéreos como tal, sí ya enseñando cabinas en tierra. El Harrier,
luego del ejército de tierra, pues también sus helicópteros. Y aquí hay imágenes también de Yakov 52, aquí veis que es una formación importante de Yakolev 52, aviones con origen soviético, y ahí metimos en uno, volamos el alcalde de Vigo y yo, y bueno, aquello fue un show, pero bueno, al final quedó contento. Aquí tenemos el NH, el Chinook, ejército de tierra con su helicóptero de combate, bueno, todos estos aviones, por supuesto, la Fundación Infante de Orleans, de los poquitos saetas que hay en España que están en Barcelona y en Valencia, todo esto a nivel nacional. Pero luego a nivel internacional, evidentemente, por España han pasado también muchas patrullas, alguna traída por el Ejército del Aire para algún evento suyo propio, o otras patrullas que hemos traído aquí pues a diferentes festivales aéreos en diferentes ediciones de los que se iban conformando. Por ejemplo, ahí están los rezarros, que los hemos traído a Menorca. Está la patrulla suiza, que vienen este año a España si se produce uno de los festivales aéreos y ha venido ya anteriormente. Los Turkish Stars, bueno, de esto se podría hablar. Mirad, cuando os digo de todo esto, cada acción de estas tiene 800 anécdotas, o diría 800.000 anécdotas, porque pasaba de todo. Incluso a nivel político, esto evidentemente tiene un componente de desarrollo y de presencia diplomática, cada una de estas patrullas en cualquier evento que sea festival aéreo o lo que sea en otro país, y tiene sus maletas diplomáticas, ¿no? Son cosas que no son baladís, o sea, que hay que tener en cuenta. Y a veces pueden surgir problemas, como de hecho han surgido, porque en los festivales aéreos es el ejercicio, yo creo que es un revienta cerebros. Un festival aéreo son cosas maravillosas, pero es un trabajo que hay que hacer durante un año entero, con un previo muy fuerte, y donde se toca absolutamente todo. Logística, viajes, seguridad, operaciones, aeropuertos, o sea, un montón de cosas, y pues en todo eso se producen inconvenientes, incompatibilidades, problemas que hay que solventar, cosas que hay que resolver, y aquí hemos hecho de todo, desde resolver problemas en meses a resolver problemas acuciantes en 8 horas de noche el día antes de producirse el festival aéreo. Por ejemplo, me estoy acordando de los Turkish Stars, que vinieron con un despliegue brutal a Málaga, a Torre del Mar, vinieron con el primer A400 que yo vi volando, que todavía no estaba volando los nuestros, y ya esta gente, pues los turcos, la Fuerza Aérea Turca ya venía con sus A400 para traer repuestos para los aviones, y montaron tal lío en Málaga, o sea, es que no os lo podéis ni imaginar, y os lo cuento y no os lo creéis. O sea, con problemas serios, pero gordos, gordos, gordos. O sea, a nivel militar y a nivel político y a nivel social y tal. Pero bueno, se trabaja para que todo se desarrolle bien. Y por supuesto aquí el Ejército del Aire siempre, siempre, siempre desempeña un papel súper conciliador, animoso, y protege y apoya y soporta. Eso es fundamental. Con los rezarros también hemos tenido muchas historias, hemos tenido los rezarros muchos años en Menorca, y siempre hay algún conflicto diplomático que es muy curioso, con los suizos, por supuesto. Pero bueno, cuando hablo de conflictos, digo que son cosas que hay que resolver, y se resuelven, y es un trabajo más. Cuando hablo de conflictos no quiero decir problemas graves, sino que quiero decir que hay cosas que exigen una respuesta inmediata y efectiva para que las cosas puedan desarrollarse con éxito y que no se queden en tierra, evidentemente. Bueno, aquí Kilis me puso unas fotacas que te mueres, de patrullas que todavía no han venido a España. Pero sí podemos hablar de algo de esto. Por ejemplo, en los Blue Angels os diré que es posible que vengan un año, porque ya tenemos tantos años hablando que somos muy amigos, sin conocernos, y hay posibilidades. Los rusos, ¿qué voy a contar yo de los rusos que no sepa, por ejemplo, Julio Serrano o el Ejército del Aire? Pero aquí hacen falta más condicionantes que las buenas intenciones. Hay que tener mucha capacidad
para repartir cosas por ahí. Y luego también es problemático. Bueno, Japón y China quedan muy lejos, evidentemente, y Corea para que estas presencias sean efectivas. Pero sí os diré que hay países que podrán estar en España si esto se sigue trabajando con el esfuerzo que hemos hecho siempre. Bueno, ahí esa foto creo que es de Menorca, con los rezarros, en un año de esos. Bien, con Estados Unidos hemos tenido mucha relación, o personalmente tuve mucha relación y sigo teniendo, porque nos conocemos todos en el Consejo Europeo, y una de las cosas que yo hice en ese Consejo Europeo, aparte de trabajar mucho para todos mis compañeros, cosa que hago con mucho agrado, pues también me abrió muchas puertas de relaciones a todos los niveles, militares, por supuesto, y al más alto nivel. Entonces, con Estados Unidos tuvimos la inmensa suerte de que, bueno, Vigo fue un festival aéreo muy, muy potente y muy capaz, que fue, yo creo que, la senda del resto de los demás, y ahí tuvimos desde B-52, Bomber 1, el B-1, el B-52 varios años, A-10, fijaros lo que os estoy contando, A-10, que era verlo y daba miedo el avión, A-10, Learjets, F-16 americanos, y todos esos aviones tienen, todos esos aviones no, mejor dicho, todas esas participaciones en los festivales en España conllevan una carga diplomática muy intensa, y todo hay que tocarlo con los deditos muy finos, ¿no? Y entonces siempre surgen problemas que luego quedan en anécdotas, pero que se pasa muy mal, porque yo os puedo decir que cada vez que termino un festival aéreo, bueno, mientras estoy durante y en ese fin de semana, siempre me pregunto qué hago aquí, qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto, por qué sufro tanto. Y luego, cuando acaba el festival aéreo, estoy encantado y estoy feliz porque veo a tantas miles de personas que lo han pasado tan bien, que me anima y nos anima a todos, a todo el equipo, a hacerlo otra vez. Pero se sufre muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y con este B-52, que fue el primero que llegó a los cielos españoles, tengo una de las 1000 anécdotas, que las hay buenas, las hay que no se pueden contar y otras sí se pueden contar, que estaba con Francisco La Vega, el GEMA en aquel momento del Ejército del Aire, y me dice, tal cual, con sus palabras, me dice: manda cojones, Pablo, me mira así, manda cojones, Pablo, que tenga que venir a Vigo a ver un B-52, que no lo he visto en mi vida. O sea que, bueno, tenía su aquel. Pero evidentemente ese avión, que es americano, estaba en espacio aéreo español, y había una responsabilidad muy grande para el Ejército del Aire también y para mucha gente. Bueno, ¿qué más? Seguimos por aquí. Pues no me avanza ahora el esto. A ver. Vale. Otras actividades, áreas de exhibición. Bueno, pues aquí hay unos aviones, pero sí, en todos los festivales aéreos se organizan otras actividades. Primero fueron festivales aéreos sin más, y luego, pues, pongo, por ejemplo, en Vigo ya se realizaba una semana cultural aeronáutica, es decir, una semana llena de actividades todos los días, con exposiciones de aviones, exposiciones de maquetas, eran del Ejército del Aire o de Tierra o de Armada, visitas a barcos de la Armada. Hemos tenido al Elcano en un festival aéreo allí, plantado, delante de la playa, la patrulla Águila sobrevolando el Elcano. Todas esas sincronizaciones, todo eso se preparaban meses antes. Curiosidades que se me vienen a la cabeza, pues por ejemplo os puedo contar que en Cádiz, en el Festival Aéreo de Cádiz, contamos con la participación de un submarino holandés, porque teníamos al F-16, no, perdón, era belga, creo que era belga, porque había dos equipos, el belga y el holandés. Teníamos el F-16 belga, que era uno de los mejores exhibidores del mundo del Falcon, y por la noche anterior, me llamó alguien de la embajada que si podía llamarme alguien de un submarino. Por supuesto, este es mi teléfono y aquí está y tal. Y entonces me llama, se identifica como el comandante del submarino, me dice que están
operacionalmente en tierras de España, o sea, en aguas de España, que estaban cerca y que si querían, pues que si queríamos que podían emerger allí, digo, bueno, pues esto que me cuentas, claro que sí, pero espera que voy a hacer algunas llamadas para ver cómo organizamos esto. Y efectivamente, ahí salió la gente no se lo acababa de creer. O sea, cuando dijimos, porque no lo avisamos antes, dijimos 5 minutos antes tenemos una gran sorpresa y tal, y aparece un submarino allí a 600, 800 metros de la playa, o sea, y el F-16 sobrevolando el submarino, aquello parecía increíble. Pero estaba sincronizado, tanto por tierra como por mar, por aire. Bueno, cosas que se hacen en el Festival Aéreo, pues evidentemente muchísima documentación técnica. Esto es una imagen, pero es que realmente hay 300 imágenes y 300 folios de planes operacionales. Entonces, todo esto se hace para ESA, para ENA, para control aéreo, para un montón de autoridades, pero sobre todo para ESA. ESA es la examinadora y la supervisora. Independientemente de que también yo creo que AESA ha jugado un papel impresionantemente bueno, también nos lo ha complicado mucho, porque la legislación se ha ido complicando y luego ya están los funcionarios para complicarlo un poco más. Es decir, si yo te pido unas cosas, el año que viene me invento otras, que no están escritas en ningún sitio y te pido más cosas. Pero bueno, siempre hemos ido cumpliendo. Fijaros hasta el punto de niveles de complicación con AESA, que se trabajan ya 3 meses antes, día sí, día también, en contacto directo con los inspectores de AESA, que están examinando constantemente todo lo que se desarrolla. Y llegó un momento en que ya viene una ingeniera, una inspectora nueva hace un par de años en Torre del Mar, y ya me pidió que tenía que sacar una muestra de los aditivos inífugos que llevaban los bomberos. Digo, pero espera, o sea, ¿qué me estás pidiendo? O sea, cosas que ya con una incredulidad muy fuerte. Bueno, eso se iba resolviendo, pero era un nivel ya de muy exhausto, y sigue siendo un nivel muy exhausto a nivel técnico. Puse ahí algunas cosas que me he ido acordando hoy cuando he podido modificar esta pequeña PowerPoint, de cosas que se hacen de trabajo en los festivales aéreos. Pues ahí veis solicitudes de conformidades. Esa solicitud de conformidad, que parece un texto muy simple y un titulito muy mono y tal, eso lleva un trabajo brutal de 6 meses. Así como os lo cuento, 6 meses. Solicitud de la conformidad aeronáutica. Eso, si es un gran festival aéreo, un potente festival aéreo, o un gran evento con muchas personas donde ya hay muchos grupos y muchas cosas y tal, da realmente mucho trabajo. Bueno, de hecho hemos tenido algún año, recuerdo, que hemos tenido líos gordos con AESA, ¿no? De fightings, de combates, ya metiendo abogados por medio. Y luego quedamos todos amigos, pero sí, llegó un año que tuve que meter una parte de abogados porque aquello se salía de madre con las cosas que sucedían. Bueno, registros en AESA de todo tipo, documentaciones de pilotos, documentaciones de los aviones, pero a un nivel que no os podéis imaginar, sobre todo con equipos de fuera o con equipos que son complicados, como por ejemplo que llevan pirotecnia. Eso ya es, o sea, es agotador, porque se llega a un nivel de tener que pedirle a EASA sus regulaciones y sus dictámenes para que AESA aceptase cosas. Bueno, eran cosas bastante tremendas. Pero bueno, todo eso hemos ido aprendiendo unos de los otros, y yo creo que nos conocemos bien hasta el punto de que AESA llegó un momento hace un par de años a mandar inspectores de inspección en los festivales aéreos, los días de los festivales aéreos. Imaginaros en esos días, que es brutal el trabajo que hay, pues tener a 2 personas allí que te están exigiendo que les enseñes, que les muestres, que les digas. Bueno, al final nos felicitaban porque veían un trabajo profesional y enorme y tal, pero aquello era de locos. Esas documentaciones que se presentan a ESA luego conllevan unas subsanaciones. Eso es un proceso también de tiempo, ¿no? De papeleo. Te doy, dame, te doy, dame, te doy, rectifica, rectifico, rectifico. Bueno, era así. Luego, ya una vez metidos en el festival aéreo, se desarrollan los briefings con los pilotos, que son una de las partes más importantes de los festivales aéreos. Es fundamental. Un buen briefing, dar un buen briefing, a lo mejor lleva hora y media, pero de ahí no se levanta nadie con una duda.
y si algo se ve que se duda, vamos a ver qué pasa. Vale. Luego hay mucho contacto y mucho papeleo también y mucho trajín con ENAIRE, con AESA, con ENAIRE, con AENA, con el aeropuerto, con la Guardia Civil, con la Policía Local, con Protección Civil, con el Ayuntamiento, con los hospitales, bueno, con un montón de organizaciones que hay que tener en coordinación. Luego se desarrollan también unos planes operacionales que son documentos que son todos los procedimientos que pueden suceder en ese escenario a nivel de control aéreo. Y os aseguro que aquí el trabajo es sobre todo de AENA, y bueno, o sea, magnífico, pero hay que desarrollar unos procedimientos muy serios, ¿no? y que se llevan a rajatabla. El trabajo con los aeropuertos es brutal, brutal, brutal. O sea, ahí hay que tener en cuenta desde seguridad, cómo entra la gente, cómo sale la gente. A ellos también les inspecciona AESA por esas cosas, entonces se muerde la cola, o sea, el monstruo de AESA muerde por todos lados. Pero todo se ejecuta con garantía, ¿no? Y cuesta a veces llevar las cosas adelante, pero si por supuesto la gente quiere, pues se logra. Con AENA, que ya lo he dicho, los timings, la ejecución de los timings, los entrenamientos, que son elementos muy cambiantes. Imaginaros que tenéis a 70 aeronaves y tenéis que estar moviéndolas porque a uno se le ha estropeado no sé qué, el otro que sale 5 minutos más tarde, el otro que necesita no sé cuánto. Entonces, el equipo de trabajo está trabajando ese fin de semana constantemente, modificando y lanzando información para control aéreo, para AENA, para ESA, para ENAIRE, para todos los departamentos o todos los organismos involucrados. Combustibles, hay que ocuparse de los combustibles, hay que ocuparse de todo, de los hoteles, de las comidas, de las cenas, de sus necesidades, de los transportes, de las necesidades de gente especial con... Pues me acuerdo de los turcos, sus pilotos no podían ir con los mecánicos no podían ir con no sé quién, estos no podían comer la misma comida que los pilotos no podían estar en el mismo sitio que los mecánicos, era una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, todos los equipos, por ejemplo, los suizos es un equipo absolutamente independiente, o sea, estos tíos llegan y no molestan en nada. Lo que tienen que hacer es molestar, que para eso estamos y para eso los traemos. Pero es que realmente hay profesionalidades muy diferentes en este mundo, ¿no? Pero a todo hay que poner buena cara y hay que contribuir y hay que trabajar y hay que lograr. Al final son invitados y son invitados no solo particulares, sino que son invitados de un ayuntamiento, invitados con un carácter diplomático en suelo extranjero, y hay que lograr todas esas cosas para que estén contentos. Mientras hablo de todo esto, también hay que solicitar unos NOTAMs que se solicitan unos 6 meses antes, y también es una pequeña guerra ahí, que es una locura, pero una vez que están solicitados y emitidos, pues eso ya está cerrado. Luego un montón de permisos, que no recuerdo aquí exactamente, tenemos un check-in de 400 y pico puntos, un montón de permisos de todo tipo, ¿no? Seguridad, sobre todo con el ayuntamiento, hay que desarrollar unos planes con la policía local, esos planes los puede pedir AESA en cualquier momento, tienen que adaptarse a los festivales aéreos con los nombres de las calles, los timings, las horas, o sea, todas las particularidades de cómo accede la gente, cómo no accede, dónde se aparca, dónde no se aparca, o sea, un montón de cosas. Y sobre todo los seguros, que eso es otra película sin fin, porque creo que se aprovechan un poco de las cosas y van escalando sus costes y siempre complicando la cuestión. Pero bueno, son trabajos que todo esto se inicia pues un año antes. Unos a lo mejor 6 meses antes, otro 4 meses antes, otro un mes antes, pero hay muchos que se hacen con un año de antelación. Bueno, aquí Quiles me puso una foto de curiosidades aeronáuticas. Bueno, ahí habla de la batalla de Inglaterra, que está una gran parte de las escenas de tierra y vuelo de la película tuvieron lugar a la base aérea Tablada de Sevilla. Vale, pero yo os voy a contar otra cosa que a lo mejor seguramente no sabéis, que en Galicia, exactamente en Vigo, en un pueblo, hay un señor que fue el que hizo la mayor parte de las maquetas de esa película, porque esa película evidentemente había aviones de verdad, pero el 80% eran maquetas, y esas maquetas están en la casa de este señor. Yo las he visto y eso es como volver a ver la película. Es increíble que en esos años hubiese el nivel de reproducción de esas maquetas
para hacernos creer que esos aviones estaban volando. Bueno, pues esos aviones están en Galicia. Una cosa que también tiene mucha gracia. Bueno, lo más importante de un festival aéreo, que seguro que me dejo un montón de cosas, pero bueno, tampoco vamos a estar aquí un montón de tiempo, sino que es el equipo, evidentemente, de trabajo. El ser director de un festival aéreo es una responsabilidad muy grande. Os aseguro que es muy grande porque uno pone las firmas en muchos papeles, que esos papeles, si hay problemas, te pueden llevar a ciertos y gravísimos problemas. Bueno, pero yo no me atrevería a hacer nada de esto si no supiese que cada uno de los que conforman el equipo fuesen mejor que el director. Es decir, cualquiera de ellos podría hacer un festival aéreo sin que yo estuviese presente, porque han aprendido desde el principio, hemos aprendido juntos, porque yo estoy con gente que empecé en el primer festival aéreo. Y bueno, y hay todo tipo de personas ahí. Hay personas que son militares, que ayudan de forma personal. Hay personal que es militar que ayuda oficialmente. Hay personas que se integraron en esta aventura desde muy jovencitos y hoy en día os asombraríais de las capacidades que hay en esas personas, que son impresionantes. Entonces, por eso digo que el trabajo del director aéreo pues, es coordinar, pero aquí hay trabajos muy intensos de muchas personas que desarrollan muchas cosas y en conjunto todos logramos eso, ¿no? Bueno, ahí están, pues están gente que yo aprecio mucho y que quiero mucho. No están todos los que son. Las fotos es lo que tienen, que a veces sale todo el mundo y a veces no. Eso es otro festival aéreo. Este fue el festival aéreo de, bueno, ahí vemos, por ejemplo, pues vemos a Momo, que está todavía en activo, que es coronel. Su padre era general, Bayardo Abós, fue jefe de la patrulla Águila, líder de la patrulla Águila. Tenemos a otro coronel, que era el coronel que estaba en Murcia, el jefe de la base aérea de Murcia. ¿Quién más estaba por ahí? Bueno, pues ahí está gente que colaboraba, ¿no? En esta foto estaba Gonzalo O'Kelly, me parece, que ya falleció. Vale, esta foto creo que es de Torre del Mar. Pues ahí, por ejemplo, veis sentados a la derecha a Gonzalo, que es de Naire, el jefe de las torres de Andalucía, de todo el sur, vamos. A Maite, que personalmente es de nuestro equipo, de acá, es de control aéreo. A Gonzalo, el segundo director. Los coordinadores, control aéreo, bueno, pues había mucha gente, ¿no? El equipo suele ser de unas 15 a 20 personas. Rubén está ahí, que también se le ve. Rubén, pues veréis, Rubén es el que está a la izquierda, que es el que tiene más cara de jovencito, que está de perfil, a la izquierda, ¿verdad? Que tiene el dedo en la boca. Bueno, pues este chico os voy a contar, por ejemplo, para que veáis el nivel del equipo, que es impresionante. Este chico lo conocí en Vigo porque le gustaba el festival aéreo, era estudiante. Pues yo ya estaba trabajando, él era estudiante. Bueno, este chico empezó a trabajar en los festivales aéreos conmigo. Lo enganché enseguida porque vi que era un tío súper inteligente, más que ninguno de los que estábamos allí. Ahora mismo es arquitecto, es abogado, es piloto, trabaja es abogado político del Parlamento en Vitoria, bueno, de la Diputación o algo así. Está metido en temas de la Liga. El tío es muy capaz. Y a nivel legal, pues impresionante. Y a nivel arquitectónico, impresionante. Y como piloto, pues volaba con los ojos cerrados, ¿no? Normalmente toda la gente del equipo pues o es piloto o es mecánico de aviación o cosas así. O gente, como veis ahí, de la Armada, pues que son los controladores aéreos que nosotros llevamos al 80% de los festivales. Por ejemplo, el speaker, que también está ahí, los dos speakers que tenemos están ahí. Bueno, que llevan muchos años también los festivales aéreos. Otro de los colaboradores del equipo, que ahí está, esto fue en Málaga, con el coronel de la base aérea de Málaga, que ahora está en Barcelona, en un destino complicado ahí. Bueno, ahí está Rubén, está Javier, que era de la base aérea de Málaga, y de fondo los aviones suizos que participaron ese año.
Y aquí, pues bueno, pues con Ana de Hamilton y por los clavos de Cristo, ahí está Julio Serrano el Grande, que pues de Julio os adelanto que Julio ha sido uno de los, cuando estaba en el Ejército del Aire, como jefe del gabinete de comunicación del Ejército del Aire, pues ha sido un tío que no solo ha hecho muchas cosas por los festivales serios, sino que además ha innovado, cosa que es difícil. Ha innovado y ha puesto cosas a nuestro pesar también, pero que lo ha hecho muy bien. Ha puesto cosas en beneficio de los participantes del Ejército del Aire que los festivales aéreos difícilmente le costaba cubrir, porque claro, cuanto más aumentas las cosas, los costes aumentan y los ayuntamientos se resienten, evidentemente. Pero muy bien, o sea que es un nombre que ha entrado en la historia de los festivales aéreos en España, ahí está también, evidentemente. Y creo que con esto he acabado. No sé si pasé por alto muchas cosas, pero a mí lo que me interesaría ahora es que si tenéis dudas o consideraciones o consultas o cualquier cosa que decir, pues las comentamos entre todos, que somos pocos y podemos entablar una buena conversación. O sea que yo por mí ya abriría micrófonos. Estupendo, muchas gracias, Pablo. Una tarde muy entretenida y nos has despejado unas cuantas dudas que teníamos y seguro que los demás también tendrán y querrán hacer. Si me permites, voy a ser el primero en hacer algunas preguntas, ¿no? Porque tú sabes el tiempo que estoy luchando en hacer un festival aéreo aquí en Mallorca. Estuvimos a punto, cuando hicimos el EURAC, con Julio también estábamos ahí, y cosas del aeropuerto al final nos lo jorobaron. A ver si eso lo sufrimos ahí, sí, sobre en septiembre, todo a ver si lo Julio hacemos, y yo. ¿no? Lo sufrimos mucho, pero una pena, pero bueno. Sí. La pregunta que yo te quería hacer es la siguiente. Sabemos cómo es AESA, la reglamentación que hay en AESA y lo que sufres para presentar toda esta documentación. La reglamentación que hay en España, que para mí es muy dura, ¿en los otros países europeos es más permisiva o sigue lo mismo prácticamente que la española? Y la segunda, Pues mira, que te quería hacer es lo siguiente. ¿No es conveniente algunas veces diferenciar lo que es un festival aéreo de una demostración aérea o de un algo que no llega a festival, pero que de alguna manera tenemos una serie de aviones volando ahí encima y que creo que para los españoles es exactamente lo mismo? Pues mira, te explico. Si tuviese algo que decir de la legislación del resto de países de Europa, te diría que es más profesional. No quiere decir que la nuestra no sea profesional, no, porque también está basada en legislación EASA, aunque se ha copiado mucho de los británicos, que son la historia de Gran Bretaña es la historia de la aviación. Han ganado su guerra, la han ganado por la aviación, entonces eso está muy desarrollado. Pero yo diría que es más profesional porque no es tan pejiguera en muchas miles de cosas y va a lo importante, a la seguridad, a la excelencia y sobre todo a la seguridad operacional. Si a esa se pierden muchas cosas, pues evidentemente realmente es complicado desarrollar algo cuando te piden 1000 tonterías y a lo mejor a lo importante, todos sabremos las trampas que se pueden hacer, pues a lo mejor lo importante no lo están tocando. Pero bueno, yo te voy a decir una cosa sobre eso. En España, en lo que a mí respecta y la gente que yo conozco de los festivales aéreos, date cuenta que crecimos en este desarrollo. Entonces, se ha contribuido a hacer una seguridad en los festivales aéreos muy fuerte. O sea, España es muy segura en sus festivales aéreos. No tiene nada que envidiar al resto de festivales aéreos en Europa. Te diría otra cosa. Los grandes festivales aéreos europeos, sus directores, que todos nos conocemos, siempre dicen: yo te cambiaría tu público en España por mi público. Digo yo te cambiaría tu presupuesto, que los haces cobrando y ganas una barbaridad, en España por un presupuesto exiguo, que es el de un ayuntamiento. Pero yo me quedo con el público, porque no es lo mismo
desarrollar un festival aéreo para 30.000 personas que para 250.000. ¿Sabes? Es que cambia radicalmente la sensación, las sensaciones cambian radicalmente. Y luego lo que dices de demostraciones aéreas, tal, te entiendo, pero te voy a decir una cosa. Yo me enervo cuando veo, por ejemplo, alguien que quiere hacer un festival aéreo. Ese alguien puede ser un club aéreo, una asociación, un ayuntamiento, lo que sea, y quiere pasarse por el forro toda la normativa. ¿Y eso qué quiere decir? Que si hay un problema y si hay un accidente, los desafortunados que van a recibir ese castigo van a ser todos los festivales aéreos de España. Esos que hacemos las cosas bien y que nos cuesta mucho esfuerzo, trabajo, tiempo e incluso dinero y mucho sudor, pues te lo pueden tirar abajo con una acción ridícula, ¿sabes? Que es, bueno, estos somos unos amigos que hemos montado aquí un sarao y se nos ha venido un avión abajo y madre la que hemos montado. Y entonces empiezan a salir todas esas cosas y entonces pagan justos por pecadores. Esto es, pones en duda la profesionalidad de lo que hasta ahora se ha hecho, con mucha gente que ha trabajado con mucho esfuerzo, para que venga alguien y te monte un sarao que bajo un subterfugio de esto no es un festival aéreo, sino, no, un festival aéreo es en el momento en que tú tienes aviones volando, haciendo una exhibición sobre tierra, sobre agua, para público, sean 3, 300 o 3.000. El avión se te puede caer, encima del público, el avión, cuando se caiga, van a salir fotos de ese avión cayendo. ¿Me explico a dónde voy? O sea, hay que tener muy presente que a esa se excede en exigir cosas, pero también yo reconozco que la labor que hace supervisora es necesaria, porque si no, esto sería tócame roque. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un festival aéreo, ¿vale? No voy a nombrar. Un F-16 hace una mega pasada en el aeropuerto y casi peina a 300 tíos que había allí. Que no fue en España, ¿eh? Yo estaba allí. Digo, joder, macho, pero bueno, o sea, esas imágenes luego salen por ahí y ¿tú qué entiendes? Que un festival aéreo es inseguro, te estás jugando al tipo. O sea, puedes ir, mi familia puede ir a un festival aéreo y puede venir decapitada, ¿verdad? Pues fíjate, o que pase una cosa, pues no, tiene que haber una seguridad, tiene que haber unas medidas, sea un evento pequeño en un club de Badajoz o sea un evento de 300.000 personas. O sea, pagan justos por pecadores. Se le exige mucho algo que va a hacer muy pequeñito, pero es que tiene que ser igual. Y entiendo lo que me dice Miguel, pero tiene que ser igual para todos, porque si no, nos pueden comer por ahí, por todos lados, ¿sabes? Bueno, muchas gracias, Jesús. Yo, hombre, estoy bastante contaminado con Pablo porque somos amigos de tanta... Yo estuve en el gabinete del GEMA, en la oficina de comunicación, del 2011 al 2016, 5 años, que bueno, disfruté mucho. Lamentablemente también me tocaron algún que otro accidente, que también tuve que estar allí, ¿no? Pero bueno, Pablo, yo quisiera, como he dicho en el mensaje que te he mandado, Jesús, todos los líderes son humildes, pero yo quiero decir que en mis 5 años que estuve en el gabinete, a Pablo, el Ejército del Aire lo quería mucho y lo sigue queriendo. Puso en su lugar a todos los pilotos, mecánicos y todos los que iban con las patrullas. Puso en su sitio en el sentido de que los trataba muy bien, o nos trataba muy bien, los alojaba en buenos hoteles. Tened en cuenta que el Ejército del Aire era uno más de los participantes en estos festivales aéreos. Es decir, la gente que no conoce mucho estos festivales piensan que estos festivales están militarizados, ¿no? Es decir, que todos son aviones militares. No, el Ejército del Aire participaba con las patrullas o con elementos como cazas o los Canadair o demás, a modo de invitación de ACAE, es decir, o del organizador de ese festival aéreo. Por lo tanto, éramos una parte más sin tener que tener un protagonismo excepcional en esos festivales. Con Pablo, esa mano izquierda que tiene una mano izquierda bastante que ya me gustaría tener yo en su día, pues consiguió, por ejemplo, el patrocinio de casas relojeras
como ha dicho, ¿no?, de Hamilton para la patrulla Aspa, para la Papea fue Bell & Ross, y evidentemente eran relojes individualizados para esas patrullas que los pilotos gozaban de ellos. Es decir, que evidentemente, aunque la mayor recompensa es la satisfacción del deber cumplido en estos festivales aéreos, pero hombre, si tienes un detalle con los pilotos y con algún que otro mecánico, pues el personal lo agradece mucho más. En esto de los festivales yo quería dar mi opinión respecto a otros festivales aéreos que asistí con las patrullas, que en España seguimos siendo Quijotes, en este caso Quijotes alados. Es decir, para que os hagáis una idea, en mi último festival que participé, que fue en Radom, en Polonia, era en una base aérea en Polonia. Es decir, que allí fuimos la patrulla Águila y creo recordar también que fue la patrulla Aspa, ¿no? Pusimos toda la carne en el asador. La sorpresa para nosotros fue que había unas colas impresionantes, no solamente para los ensayos, sino también para el día del festival, para comprar los tickets. Os estoy hablando del año 2015. Para entrar en una base aérea, que se supone que es militar, se supone no, es militar, pues costaba 20 euros a cada persona. 20 euros en la vida o en el salario medio de un polaco, pues es una cantidad apreciable. Entonces, yo los festivales aéreos, de esto lo hemos hablado Pablo y yo muchas veces, daros cuenta que cuando celebramos el 75 aniversario del Ejército del Aire, que fue un súper festival aéreo, la base aérea de Torrejón, donde vinieron innumerables patrullas internacionales y nacionales, pues en la base aérea entraron cerca de 300.000 personas. Eso fue el 11 de octubre del 2014. Esas personas entraron gratis. No pagaron un duro por entrar. Entonces, yo siempre he tenido en mente que las cosas que son gratis, en cierto modo, no se aprecian. Porque si son gratis, no le das valor. Es decir, entonces, un festival aéreo, a mi modo de ver, con el nivel que tienen nuestras patrullas y otras patrullas internacionales, es el equiparable a un circuito de Fórmula 1 o de MotoGP, salvando las distancias y las velocidades. Entonces, si tú quieres un festival aéreo en una base aérea, en una playa, en cualquier sitio, evidentemente el tirar de la economía precaria de los ayuntamientos, eso cada día va a ser menos probable, porque no cuentan con un presupuesto tan elevado para costear todo eso. Sin embargo, si buscas los patrocinadores adecuados y el personal colabora, se puede colaborar a través de la página web con un ticket, una pulserita que indique que usted puede pasar. Es decir, hay muchas modalidades porque esto ya está inventado. En todos los países se haga en bases aéreas o se haga fuera de ellas, incluso en la playa, la gente paga religiosamente por ver un festival aéreo. Entonces, esta cultura aeronáutica no puede ser una cultura aeronáutica gratuita, donde los que ponen más son los participantes civiles o militares y el resto, sin pagar nada, se recrean con sus figuras acrobáticas. Creo que Pablo, que tiene mucha más experiencia que yo y lidera la asociación esta CAE, yo creo que debíamos apoyarle en este sentido, es decir, que los festivales aéreos, cada uno tiene que aportar su granito de arena y los aerotrastornados, como yo llamo a los que le gusta la aviación y le gustan los festivales aéreos, pues tienen que colaborar también. Es decir, si existen muchos ejemplos, por ejemplo, en España, la Fundación FIO, la Fundación Infante de Orleans, hace todos los primeros de mes, o por lo menos hacía ahora con esto del COVID está un poco desactivado,
pero hacía los primeros de cada mes en la base de Cuatro Vientos, hacía una exhibición de aviones antiguos, ¿eh? La gente pagaba religiosamente, no sé si eran 10 o 12 euros, pero es que merece la pena estar allí, verlos, disfrutar de un día con la familia y todas esas experiencias yo creo que se pueden retomar, pero buscando un nuevo diseño de estos festivales aéreos. Pablo sabe mucho más que esto que yo, pero de todas formas, públicamente, Pablo, enhorabuena porque el trabajo que has hecho en el Ejército del Aire, y espero que sigas haciendo, es el que potencia estos festivales aéreos. Bueno, Julio, bueno, primero gracias por todas las cosas bonitas que dices, pero te voy a decir dos cosas. De todo eso que dices de los costes de los festivales aéreos, ya sabes que estamos de acuerdo. Teníamos ahí alguna iniciativa que el COVID se nos llevó por delante y yo tenía, bueno, y eso pues yo creo que en el futuro volverá. Recuerdas que te comenté que estaba en conversaciones con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y que por ahí, y ese iba a ser mi primera sorpresa que te iba a dar, que te lo digo públicamente, que algo íbamos a hacer ahí ya en ese sistema, en el aeropuerto que tienen en Ciudad Real, infrautilizado. Pero bueno, del COVID se llevó todo eso, los planes que teníamos se nos volaron todos, pero bueno, las cosas volverán, digo yo. Si no es este año, pues el que viene. Y luego lo que dices de esos piropos que me echas de hacer y tal, yo te voy a decir una cosa, mira, me considero súper afortunado de haber sido un bebé que cogió el Ejército del Aire y le enseñó y se lo llevó por ahí fuera y se molestó y le dijo, si esto te gusta, desarróllalo. Y la verdad es que, ¿qué te voy a decir? Todo lo que yo sé y sobre todo lo que aprendí de las personas que conforman actualmente y han conformado el Ejército del Aire en sus cabos, sargentos, capitanes, comandantes, tenientes coroneles, generales y gemas, aprendí tanto, que ha sido una faceta de mi vida que yo nunca me he esperado. A mí de joven con 17 años me cuentas esto y yo digo, ¿de qué va esto? Y aprendí tanto que estoy súper agradecido. Entonces, todo lo que yo pueda hacer, ya sabes que es con todo corazón y vamos, me emociono porque tuve años muy intensos y espero que seguirán siendo esos años así, de este tipo de trabajos mutuos que al final deja de ser lo que os decía antes, que deja de ser un acto castrense, pero pasa a ser un acto civil organizado con un espíritu fundamental, no único, pero fundamental, de demostrar la preparación que tenemos en nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo en el Ejército del Aire, la capacidad de sacrificio que tiene toda esa gente que conforma el Ejército del Aire y nuestras Fuerzas Armadas, y el nivel de preparación y los medios, porque que no vayamos a pensar que aquí somos malos o terceros, que por ahí fuera, cuidado, tenemos una patrulla de helicópteros que no hay en ningún estado europeo. Tenemos una patrulla Águila que ya le gustaría a las demás patrullas hacer las cosas que hace la patrulla Águila, despegando juntos, aterrizando juntos, él solo y demás. O sea que vamos enseñando muchas cosas por ahí al resto. Y yo estoy orgullosísimo y encantado. Una excelente presentación y te agradecemos que hayas querido colaborar con nosotros y esperamos que estemos muy cerca para nuestro acontecimiento en Mallorca de septiembre y esperamos a ver si podemos que pase a ser de un festival aéreo a una semana cultural aeronáutica en un futuro cercano. Y nada más, Miguel, te paso la palabra para cerrar la conferencia y si no hay más preguntas, Miguel, cierras tú la tertulia.